Al final no entiendo, ¿es opinión popular o impopular decir que Godzilla, el rey de los monstruos, es la mejor película del monsterverso y que Kong es la peor? Ja, por favor, díganme. Yo soy Taku y esta es mi opinión de Godzilla y Kong, un nuevo imperio. Primero, wow, 135 millones y se ve así. De verdad me impresionó. Cuando vimos los primeros trailers, le faltaban capas de render a los personajes y se movían muy, muy acartonados. Y claro, la verdad es que no es mucho mejor. Pero para 135 millones lo encontré una ganga, o sea, porque pasan por muchos escenarios, pasan por muchos países y ahí están los personajes dándose madrazos y el porcentaje que está Godzilla y Kong en pantalla es enorme. Entonces, que haya costado tan poquito, claro, como que ahí entiendo por qué entonces los efectos especiales son medio feo, ¿ya? Sobre todo lo que tiene que ver con textura, lo que tiene que ver con animaciones. Y es que hay a veces que se notaba que faltaba resolución. Yo la fui a ver a la sala IMAX que también puso y en la escena del inicio cuando se aleja Kong, de verdad a los pelitos de Kong le faltaba resolución, se veían muy pixeleadas cuando el resto se veía HD, Kong se veía 480p. Y es algo que va sucediendo a lo largo de la película. Y no solamente cuando el personaje está en segundo plano, sino que también cuando lo está en primer plano. Y eso se nota de que no hubo suficiente tiempo o suficiente presupuesto, que yo creo que es la segunda, para estar con los efectos especiales y haberlo hecho tan detallados como lo fue en la película anterior. Aún así, ¿es una película horrible de ver y que te saque del quicio en lo que es visual? No, al contrario, a pesar de que a estos personajes les faltan sus capitas de acabado, aún así la acción que está corriendo en la pantalla es tan genial que, wow, de verdad como que apagas el cerebro, te quedas ahí y estás... y en el buen sentido, o sea... ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver a Kaijus dándose madrazos y eso es lo que tenemos. Así que si alguien dice, oh, es que esta película es mucho CGI, claro que va a ser CGI, ¿qué vas a esperar? No sé, que contrataron un mono gigante y una lagartija gigante que se pusieran a pelear. Pues no, no fue así en ninguna de las otras películas del multiverso y no va a ser así jamás. Quizás un hombre en un disfraz de mono y un hombre en un disfraz de lagartija, como se hacía antiguamente en Japón, pero dudo que vayamos a ver eso en las películas que tiene Warner. Ahora, hay un ligero problema con los madrazos y es que no aparece Godzilla tanto en pantalla. Y es que mientras estamos 10, 15 minutos con Kong, y los conté, eran 3 o 10 segundos con Godzilla y luego volvíamos a Kong. Y un momento le decía a mi marido y Godzilla, de verdad, la torta está muy mal repartida y es triste porque al final Kong es un personaje muy conocido en Estados Unidos, pero no es tan querido afuera del mundo y viceversa. Godzilla quizás no es tan conocido dentro de Estados Unidos, pero sí es muy querido en el resto del mundo. Y se nota ahí que está muy gringonizado y que nos muestran lo que quieren ver los gringos, que es más a Kong, cuando todo el mundo, todo el resto del mundo quiere ver más a Godzilla. Ahora, cuando Godzilla aparece en pantalla es que está rotísimo, porque en esos 3 o 10 segundos que aparecen, él gana la batalla, ¿sabes? Porque eso es Godzilla y gana, así de simple. Y ya cuando los dos se juntan y empiezan a pelear entre sí, bueno, no es spoiler porque está en el título, y se unen, es que es espectacular, saber Godzilla y Kong de nuevo peleando lado a lado, al igual que la última película, wow. Es una película además que los humanos pesan muy poco, el tiempo en pantalla que tienen al inicio y en algunas escenas es excesivo, pero es para darnos pie a que estén juntos y que la historia esté avanzando. Es una película igual que a veces tiene muy poco diálogo, como solamente tenemos a Kaijus en escena, y siento que era uno de los miedos que tenía Warner para poder cumplir el deseo que teníamos de más Kaijus en pantalla, y es cómo hacemos que la trama avance sin diálogos y lo logran hacer de una manera muy inteligente, sobre todo con Kong y lo que es el lenguaje de señas y por ende subtítulos. Y la historia así empieza a avanzar sin tener que tener un humano y una historia de cómo nos llevó allá y que nos traduzca qué es lo que está pasando. Así que en ese sentido me gustó bastante. Ahora,
La película tiene un sinfín de sinsentidos. La película tiene unos errores y unos guionazos que de verdad creo que es una de las películas que más errores tiene y más sinsentido tiene. Y claro, le decía como mi marido, pero ¿qué estaban construyendo los monos? Nada, digo. ¿Y por qué tenía cadenas si lo podía controlar? Y como que no tiene mucho sentido si uno le empieza a dar vueltas, pero es que de verdad es tan bacán ver esta película que todo eso pasa a segundo plano. Yo creo que es una de mis películas del Monsterverso favoritas con todos los males que tiene y con todas las bondades. Y es que, claro, no vamos a ver una película, en este caso de cinearte, como dije recién. Vamos a ver a Kaijus sacándose la cresta y eso es lo que estamos mirando. La recomiendo ver en IMAX 3D, sobre todo por el sonido, y es que cada paso se sentía, cada gruñido, sentía que estaba a ti rompiendo Godzilla y eso me encantó. Siento de que Warner está haciendo ahora sí bien las cosas, así que qué bueno por él que las cosas le estén resultando. Y bueno, espero igual ver una película solitario de Godzilla, no tanto de Kong, porque me carga Kong. Y eso sí, si pensaban que era necesario ver Monarch, yo aguanté ver 3 capítulos de Monarch y me aburrí. Así que no vi que sea necesario, al menos no había como nada. Porque en Twitter mucha gente decía necesario ver Monarch para poder entender mejor la historia y no, o sea, yo de verdad no vi más de 3 capítulos y entendí toda la historia igual porque, pucha, mucho que entender tampoco había. Yo soy Taku y esa fue mi opinión de Godzilla y Kong, un nuevo imperio. O quizás en la serie de Monarch me explicaban qué es lo que estaban construyendo los monstruos, o por qué ocupaba cadenas, o cómo no lo vio nadie, y por qué aparece ese personaje. ¿Y qué pasó con Eleven? Huh. Stranger Things. Quizás todo eso está en la serie.